Estamos aquí para escuchar una propuesta política. Y Pedro me ha pedido que lo presente y me lo pide a mí, que no soy precisamente una persona que esté muy a favor de los nacionalismos. Pero he aceptado encantado. Y lo he hecho porque esto es practicar democracia. Esto es hacer democracia. Este país tiene un serio problema. Los españoles tenemos un problema y es nuestra propia epigenética. Si echamos un vistazo a nuestra historia, la historia política de este país, en un 90%, y creo que me quedo bastante corto porque es un cálculo así a vuela pluma, es de dictaduras absolutistas. Los españoles hemos vivido bajo dictaduras absolutistas más del 90% de nuestra historia. En el 10% restante, el 9% han sido dictaduras. Y nos queda un brevísimo periodo de práctica democrática. ¿Qué ocurre? Que en nuestra epigenética está grabado. Por eso, en España, el personaje del siglo de oro, el pillo, el perillán, maldito Alzheimer. Este es, gracias, el pícaro. Sigue vigente, sigue muy vigente en nuestro país. El individualismo español es consecuencia de nuestra historia. No sabemos vivir en democracia. Quien no piensa como yo está contra mí. Esto ocurre en este país y no es culpa nuestra, somos víctimas de nuestra historia, pero tiene solución. Y la solución es practicar democracia. Por eso he aceptado encantado esta presentación, aun siendo que yo no soy personalmente muy partidario de los nacionalismos, porque, insisto, creo que esto es hacer democracia. Aceptar que hay otras opciones que puede incluso que sean mejor que la tuya. No lo sabemos, no se han puesto en práctica. Puede que incluso la persona que piensa diferente a ti, pues bueno, igual es esa opción mejor y más útil que la tuya. Si ni la tuya ni la suya se han puesto en práctica, es cuestión de probar. Pero no porque alguien piense diferente a ti, vas a rechazarlo. No porque alguien sea de una religión diferente a la tuya, tenga un color de piel diferente, vas a considerar, como se suele hacer, que es inferior a ti. En absoluto. Ni tampoco superior, por supuesto. No hay nadie superior a ti, tampoco inferior. Somos seres humanos todos. Y esto es lo que vivimos no solamente en España, sino también a nivel mundial. Tiempos de cambio. Y esto es incuestionable, esto es evidente. Esta tan cacareada crisis económica que empezó allá por el 2007, nunca fue tal crisis económica, o al menos nunca fue solo una crisis económica. Ha sido desde el principio, y ya pasados los años ya se la reconoce como tal, cuando no ha quedado más remedio, una crisis del sistema total, el sistema económico, el sistema político, el sistema social, y en ese periodo estamos, en periodo de crisis. Lo que ocurre es que, como en todo periodo de crisis, todavía no ha llegado la nueva alternativa, está por construirse, y eso depende de nosotros, de nadie más. No nos van a construir alternativa nuestros políticos antiguos, y me da igual que se llamen, como se llamaban antiguamente, izquierdas, derechas, centro. En el siglo XXI eso no tiene sentido. No nos van a construir una nueva España los viejos españoles. Y no hablo de viejos por edad física, hablo de viejos por edad mental. Esos no nos van a construir la nueva España. La nueva España la tendremos que construir los nuevos españoles. Insisto, los españoles jóvenes no de edad, sino de mente. Y con esto me callo porque no es lo importante lo que yo diga. Lo importante es lo que diga hoy aquí nuestro amigo Pedro, presentando una alternativa, una más, de las muchas posibles que puede que funcione. Cuestión de probarlo. Pedro, tuya es la palabra, tuyo es el momento. Hay una cosa que es importante en estos momentos en lo que está ocurriendo en el Estado español, que está volviendo un poco lo del pensamiento único. O piensas como yo o no vales. Y ya no solamente te vales, es que te insultan. Cuando hablamos de república o hablamos de cambio del Estado o hablamos de propuestas, lo que recibimos a cambio no son otras propuestas, son directamente insultos. Cuando hablamos de cambiar la estructura que tenemos, lo que recibimos no son otras propuestas, son insultos. No hay más propuesta que el insulto. Y es lo que tú has dicho, estamos en una sociedad presa
de muchos años de dictadura. Yo cuando declaro por ahí que cuando se murió tío Paco Franco dijo que esto lo dejaba atado y bien atado, ahora estamos viendo 40 años después lo atado que lo dejó. Efectivamente, esto está muy atado. Va a ser muy difícil romper con esta estructura del Estado. Yo que estoy viajando ahora por Cataluña, ahora voy a Euskal Herria el fin de semana, después creo que el miércoles que viene me recibe ya oficialmente Carles Puigdemont en Cataluña. Y vamos hablando de la propuesta de una Andalucía independiente, de una Andalucía libre, de una república andaluza. Las respuestas son dos, completamente distintas. Esa parte del Estado que quiere un cambio, que quiere construir un nuevo Estado de abajo arriba, y esa gente, el inmovilismo, que no tiene otra propuesta que el insulto o imputarte. Porque aquí o estás conmigo o contra mí, y si estás contra mí te mando a los jueces. Eso está pasando aquí en España. Otro día estuve en Córdoba con Eduardo Reyes y con la secretaria de organización de Esquerra Republicana, y están pensando en autoimputarse todos. Vamos a terminar de una vez. Vivimos en un Estado muy complicado. Y un Estado que vive enrocado en sí mismo. Enrocado en sí mismo porque es incapaz de dar alternativas, de dar soluciones a los problemas que está teniendo el Estado en este momento. Yo no vengo aquí a hablar, por tanto, de la historia de Andalucía, ni de las veces que hemos sido independientes, ni de las veces que hemos estado a punto de serlo, ni de las veces que hemos tenido una constitución, ni las veces que hemos estado a punto de tenerla, ni nada de eso. Yo vengo a hablar de la Andalucía del 2017, de los problemas que tenemos los andaluces en el 2017, de cómo está el Estado español en el 2017, cómo se está moviendo el Estado español en distintas nacionalidades, en distintas naciones que componen el Estado, y qué salidas se están buscando de forma conjunta para cambiar esta realidad que no nos gusta a ninguno. A mí personalmente, y es mi opinión, y por eso la expreso con libertad, yo a esta altura no veo otra alternativa que la independencia de Andalucía. No hay otra. Y además hay que empezar a tener miedo a hablar de independencia, porque es que no tenemos otra solución. Andalucía ha sido una nación desde hace milenios, si hay una nación reconocida en el mundo entero es Andalucía, si hay una cultura y un pueblo es una cultura es Andalucía, y empiezo a decir lo que a mí, yo personalmente lo que busco y lo que persigo es la independencia de Andalucía, la formación de la República Federal Andaluza. Dicho esto, como programa máximo, después hay que poner los pies en el suelo. Y hay que vivir en la sociedad que vivimos, en la realidad que vivimos, y desde ese programa máximo hasta donde podemos llegar. Bandera blanca y verde. No voy a hacer, por tanto, no voy a recordar, por tanto, la situación andaluza desde un 4 de diciembre del 77, que pensábamos que sacando a los andaluces en la calle, que pagando con la sangre de Caparrós, que este año hace 40 años de su vil asesinato. Tampoco voy a hablar de la identidad, del secuestro de identidad andaluza que llevamos desde aquel año. El PSOE y el Estado español vio el peligro de una Andalucía independiente, de un nacionalismo andaluz, y hizo todo lo posible porque no floreciera. Nos robaron absolutamente toda la identidad. Y un caso muy simpático. Tenemos una televisión pública que se llama Canal Sur. No Canal Andalucía, Canal Sur. ¿El sur de dónde? De España. El sur de... No. Será Canal Andalucía. No, Canal Sur. Ya desde entonces empezaron a jugar con nuestra propia identidad. No voy a recordar que a los niños nuestros, los que están en el colegio, le hablamos de Averroes, de Bien Gavirol, y esos son moros. Esos señores que alumbraron la cultura del mundo, esos señores que mientras Europa estaba todavía matándose entre otros, sin incultos, sin libros, sin textos, sin historia, aquí esos moros pues nos daban clases de filosofía, de matemáticas, de ciencias, de medicina, de cultura. Y nunca fueron moros, siempre fueron y siempre serán andaluces. Porque un andaluz que sea musulmán, hebreo, católico o budista, me da igual, es sobre todo andaluz. Y ellos fueron sobre todo andaluces. Y siguen siendo andaluces.
No voy a ir tampoco, entonces, al miedo que sigue teniendo el Estado español a un nacionalismo andaluz, porque un nacionalismo andaluz fuerte supone el poder de Andalucía sobre el Estado español. Y eso no se puede permitir bajo ningún sentido. La fortaleza de Andalucía se dedica hoy a 61 diputados que tenemos sentados en Madrid, que son sordos, mudos y ciegos. Ni hablan, ni escuchan, ni ven. Van allí, le pulsan el botón que tienen que pulsan y se ha acabado. Ahora mismo se está discutiendo en este momento los presupuestos generales del Estado, y aquí se lleva dinero todo Cristo, menos los andaluces. El mayor recorte que ha tenido el presupuesto general del Estado para el próximo año ha sido Andalucía. Mientras que vascos o incluso un diputado canario, uno, acaba de conseguir lo que acaba de conseguir para Canarias. Uno. Y 61 diputados andaluces han permitido que se rebaje el presupuesto andaluz, la mayor rebaja de presupuesto de la historia de la democracia. Tampoco voy a recordar que somos el vivero barato del Estado. El voto de un andaluz ya sabemos lo que cuesta, 426 euros al mes. Y ojo, porque como sublevéis, os lo quitamos. Y ahí vemos a nuestros alcaldes socialistas por ahí, cómo llegan a final de mes recolándole a los súbditos que o me votas o te quito la subvención. Eso es Andalucía para el Estado español. Tampoco voy a recordar, por tanto, otra cosa bastante más complicada, que si cae Andalucía, cae la corona de España. En Andalucía se juega el futuro del Estado español. Y no solamente se juega el futuro del Estado español, sino se juega el futuro de la corona de España. Andalucía es una colonia que por todos los medios van a intentar que no se subleve, aunque ya no estamos sublevando. Tampoco voy a hablar de el estado de pobredumbre de Andalucía. Tampoco voy a hablar del desastre y el despolio industrial que hemos producido en el último medio siglo. Tampoco voy a recordar lo que está pasando con el campo andaluz, ni qué ha pasado con nuestra pesca, ni qué ha pasado con nuestros impuestos, ni qué ha pasado con nuestros puestos industriales. Eso lo sabemos todos. Tampoco voy a recordaros el expolio tributario que tiene el Estado español con Andalucía. Por poner dos ejemplos, los 18 millones de pasajeros que entran en Andalucía por los aeropuertos andaluces, en Andalucía tributan 0 céntimos, todo se tributa en Madrid. Tampoco voy a recordar que el puerto de Algeciras, que es el puerto más importante del Mediterráneo, todo el tráfico de mercancía que entra al Estado español por el puerto de Algeciras tributa en Andalucía 0 céntimos. Tampoco voy a recordar que los 250.000 camas hoteleras que hay en Andalucía dejan en Andalucía de impuestos 0 céntimos, solamente deja 2,5 céntimos a las esclavas que hacen las camas y los 5 euros a la hora que cobra un camarero poniendo copas. Eso es lo que deja el Estado español en Andalucía. Y encima tenemos que soportar que venga la señorita Cifuentes y nos diga que nos pagan los andaluces la sanidad. Con esto tampoco voy a recordar el estado de las infraestructuras. España, Madrid, piensa que Andalucía es vertical. Confunde el mapa de Andalucía con el mapa de Portugal. Todas las infraestructuras le salen para arriba. Todas. Si cogéis el mapa de Andalucía, las infraestructuras andaluzas no existen. Granada lleva 2 años sin tren. Y les da igual. Almería, hay un tramo de AVE, creo, de 30 kilómetros, ahí en medio del desierto, que no sabemos si algún día tirará para arriba, tirará para abajo, o en el túnel lo utilizarán para plantar champiñones. Pero ahí está, y no pasa nada. El corredor ferroviario, que os voy a contar. Ahora dice nuestra Susi, la emperadora, que el corredor ferroviario tiene que pasar por Madrid. Pues claro, que Madrid es muy mediterránea. Madrid tiene playa directamente está al lado de Valencia. Entonces el corredor ferroviario a la altura de Tarragona tiene que irse para Madrid y baja para abajo. Esa es la idea de España del corredor ferroviario. Tampoco voy a hablar de la existencia de Andalucía a nivel nacional e internacional. Andalucía no existe, ni en España, ni en Europa. No existimos para nadie, no nos conoce ni Dios. Se han encargado de forma continua que los andaluces no existamos. Lo existe
la sevillana, los toros, Bielfino, punto. Y no es Andalucía, es España. Tampoco, os voy a recordar tampoco el nulo peso político que tenemos los andaluces. Los andaluces hace décadas que no decidimos absolutamente nada en España. Nada de lo que ocurre en el Estado, los andaluces decidimos nada. Pero tampoco lo voy a recordar porque son cosas que sabemos todos. Tampoco os voy a recordaros la necesidad que tenemos los andaluces, por tanto, de salir de esta situación. De una situación en la que la sanidad, mejor que no vayáis a una urgencia porque os morís en los pasillos. Unos colegios, me da igual que sean privados, concertados como públicos, que la falta de medios es ya alarmante. Hay colegios que no tienen para cambiar el pupitre. Donde aquí la existencia del ser humano no es existencia, sino es supervivencia diaria. Y ante esta realidad que todos conocemos, ante todas estas cosas que os acabo de no recordar, ¿qué hacemos? Porque llevamos mucho tiempo, ¿cuál es la solución? Pues no tenemos otra solución. La única solución es la independencia. Y es la independencia porque Madrid, y cuando digo Madrid no hablo de los pobres madrileños, ni Madrid como ciudad, sino que significa Madrid, el Estado central. Porque el Estado central lo único que hace con Andalucía es lo que hemos visto que hace. Pero no con Andalucía. Lo hace con Euskal Herria, lo hace con Valencia, lo hace con Castilla. Bueno, Castilla ya no voy a hablar. Castilla es empobrecida hasta el máximo. Castilla está sin población, sin industrias, sin futuro, dividida en 5 y olvidada del mundo. Posiblemente sea su signo. A Castilla, porque Castilla es una, pasa que la dividieron en 5. Posiblemente esté pagando o haya muerto de éxito. Castilla, que era el imperio que lo conquistó todo, ahora la más empobrecida, ¿no? ¿Por qué tenemos que irnos a la independencia? Porque Madrid, el Estado español, no nos va a dar ni agua, no nos va a dar absolutamente nada. Llevamos 40 años de franquismo y 40 años de PSOE, en la cual no se nos han dado un céntimo, sino que nos lo han quitado absolutamente todo. Y pensad una cosa, tengo mi casa y tengo a mis hijos. Y yo a mis hijos se lo niego todo. El sobre, cuando llega a final de mes, me lo dan a mí. Si te quieres con un coche, te aguanta. Si te quieres no sé cuánto, te aguanta. Y te lo viene negando todo. ¿Qué creéis que va a hacer ese hijo en cuanto pueda? Irse. Es que no tiene otra. Y manda a sus padres a hacer puñetas. Ahora, si esa familia hubiese dado la posibilidad a sus hijos de desarrollarse a nivel personal, de desarrollar su identidad, de desarrollar su economía, de buscar su futuro, de tener su propia identidad y ser capaz de crecer por sí solo, esa familia sería más grande y hubiese habido una oportunidad de que esa familia hubiese crecido conjunta. Pero es que esta madrastra, que lo ha sido siempre España, porque siempre ha sido una madrastra. Yo leía el otro día, no es que me acuerdo muy bien el informe, pero un informe fantástico sobre la guerra de África, sobre el desastre anual, en las situaciones que combatían los soldados españoles en Anual, sabiéndolo el Estado, sabiéndolo la corona, sabiéndolo el gobierno, cómo se estaba combatiendo en África y cómo se estaba muriendo allí en África. Y no pasaba nada. Sí pasó en Barcelona, la semana trágica de Barcelona, ya la gente reventó y se acabó con aquello. España ha sido el único país que ha maldecido a sus propios hijos. España jamás le ha dado nada a ningún español, nunca, nada más que dictadura, faltas de libertades, pobreza y silencio. Eso ha sido la España que conocemos con los españoles. Entonces es normal que a esta altura, cuando ya, a pesar de que todos los impedimentos que pone el Estado para que los ciudadanos nos desarrollemos, resulta que vivimos en un mundo de tecnología, un mundo donde ya nos enteramos de todo y donde la gente empieza a liberarse. Entonces, ¿qué está empezando a hacer la gente? Pues liberarse. Y ahora se pone la mano en la cabeza, Madrid, el Estado, de que se quiera ir todo el mundo. Pero si es que se van a quedar solos. Si es que se van a quedar solos. No va a quedar en España nadie. Porque ¿quién quiere esto? Cuando hablas te mandan a un juez. Cuando vas a poner las urnas, habrá algo más democrático que unas urnas. Ayer dijo la Soraya Sáez de Santa María,
de que el referendo es ilegal. Ilegal eres tú que prohíbe un referendo. Ilegal es prohibir un referendo. Un referendo es lo más legal, lo más democrático que existe en una democracia. Ningún Estado moderno, ningún Estado puede prohibir un referendo. Ningún Estado puede negar darle voz a los ciudadanos. Un Estado, el nuestro, que niega las urnas y encima imputa a quien pone las urnas en la calle. ¿Miedo qué? Miedo a lo que decías tú, a la democracia, a que los ciudadanos opinemos, porque no están acostumbrados. Vienen del franquismo. Vienen de cuando yo ordeno y aquí todo firme. Voz al pueblo, ¿para qué? Vaya a pasar que nos digan lo contrario. Miedo, dictadura. Y de esa España es de la que nos queremos ir. De esa España que nos calla la boca. De esa España que nos mantiene en la pobreza y esta España antidemocrática y cada vez más corrupta. Y eso no hace falta insistir mucho porque estamos viendo. Nada más que pueden encender el telediario por la mañana y vemos lo corrupto que está el Estado. Porque ya están los jueces. Algunos jueces, vaya a ser que ahora me imputan a mí también. ¿Qué conseguiríamos si mañana por la mañana salimos al balcón del en Antequera y decimos, ahí os quedáis? Señores, buenas tardes. Andalucía, ¿qué va a hacer? Nos vamos a morir de hambre. ¿Pero a dónde vamos a los andaluces si aquí nada más que tenemos paro? Otra de las grandes mentiras. Andalucía, las 3 veces que ha sido independiente, hemos sido ricos. Andalucía, si nos independizáramos mañana, en un lustro, no hace falta llegar a una década, en un lustro se acabaría el paro. Muy fácil, recuperando nuestra hacienda, nuestros impuestos, lo que producimos nosotros, vosotros los que trabajáis, nuestras industrias, nuestro puerto, nuestra pesca, nuestro turismo. Esos impuestos que se queden en Andalucía. Una reforma agraria capaz de una puñetera vez de expropiar todas aquellas tierras que están improductivas en manos de 4 terratenientes y en manos de 4 bancos que no la producen. Y de la Junta. Fincas enteras donde hay pueblos enteros que están en el paro. Y esas fincas están improductivas. No te venía de Córdoba para acá y veía las nuevas plantaciones, las nuevas plantaciones de olivos y están pensadas para la subvención. Olivos como la botella de chica, pegado una cuarta de otro. Quien sepa algo de campo aquí sabe que de un olivo a otro tú no puedes poner una cuarta. Un olivo necesita por lo menos este espacio para crecer. Pero ¿qué pasa? Viene la fotografía, no hace la foto. Tantos olivos, tanta subvención, la mano. Para el señor Duque, la señora Marquesa o el BBVA. Recuperaríamos de inmediato nuestro campo, nuestra mayor riqueza, el campo. Dejaríamos de empezar a explotar nuestro campo con tantos olivos y empezar a tener otros cultivos alternativos. Irnos a los cultivos realmente andaluces que son los mejores del mundo. Todo lo que producimos en Andalucía está considerado en el mundo como gourmet. No hay otro producto en el mundo como los nuestros. Y los más vendemos o los tiramos. Recuperar nuestra hacienda, nuestro turismo. ¿Habéis pensado que siendo Andalucía lo que es en turismo, no tenemos ni una compañía aérea de bajo coste que mueva esos millones de pasajeros? ¿Habéis pensado que no hay un solo tour operador andaluz que sea capaz de gestionar esos millones de pasajeros? No hay. Nuestros puertos deportivos, hay una lista ahora mismo en Andalucía de 25.000, de petición de 25.000 puntos de atraque. 25.000. Y hay propuestas para el recrecimiento de nuestros puertos deportivos para dar capacidad a todo eso. Y cada puesto de trabajo que se crea, cada punto de atraque que se crea 4 puestos de trabajo, directos o indirectos. La Junta lo tiene paralizado. Porque los andaluces estamos negados por decreto a ser capaces de crear riqueza. No nos lo van a permitir ni nos lo permiten. Solo desde nuestra independencia podremos empezar a romper eso. Recuperar el peso político que tiene Andalucía. Andalucía es el Mediterráneo. Nuestros hermanos
es el Mediterráneo. Nuestra área de expansión económica, cultural, política y social es el Mediterráneo. No es Alemania, ni es Noruega, ni es Suecia. Es Marruecos, es Túnez, es Argelia, es Italia, es Portugal, es Grecia. Esa es nuestra área de influencia. Ahí es donde los andaluces tenemos un verdadero peso histórico, político, económico y social. Ahí es donde podemos producirnos y nos lo tienen vetado. Nos lo tienen vetado porque no podemos. Recuperar el peso político desde una república andaluza independiente es recuperar nuestra fortaleza industrial, nuestra fortaleza cultural, nuestra fortaleza social, nuestra fortaleza cultural, y devolverle al Mediterráneo y de recuperar el Mediterráneo lo que somos, andaluces y Andalucía. Vuelvo a repetir, la nación más rica del Mediterráneo, con diferencia. Por tanto, cuando escuchéis ¿qué es que Andalucía independiente a dónde vamos? A nuestro futuro, a nuestra riqueza, a recuperar nuestra identidad y a recuperar nuestro futuro, el nuestro y nuestros hijos, porque llevamos, aquí yo hablaba otro día con compañeros míos, yo voy a cumplir a 60 años, y me decían que se quedaron parados allá por el 80 y no han vuelto, en su vida han tenido un trabajo estable, nunca, jamás. Aquí hay una generación de andaluces que no saben lo que es un trabajo estable, y como sigamos por este camino, sus hijos también se desarrollarán en una Andalucía durante el cual toda su vida no hayan tenido oportunidad de un trabajo estable, ni una posibilidad de comprarse una casa o de tener un futuro. Se nos niega. Entonces, esta república que queremos nosotros, esta república, que no sé si será una realidad o una utopía, no lo sé, ya veremos hacia dónde vamos, es la única alternativa que tenemos. No tenemos otra alternativa. Cuando un andaluz habla de república, cuando un andaluz habla de independencia, se mueve España, se mueve Europa. Miedo, atroz. El otro día estaba hablando en Barcelona con Eduardo Reyes y con unos diputados allí, y me acuerdo de una conversación que decía, cuidado con los andaluces, porque los andaluces no avisan. Los andaluces no somos los catalanes que llevamos 5 años, que ahora que nos vamos, que venimos, que vamos a ver, que si el año que viene, que si ahora va así, que si ahora no. Los andaluces nos vamos a levantar una mañana y nos vamos a ir. Y además nos vamos a ir de la forma más trágica que hay para irse de un Estado, que es obligado por la pobreza. Los andaluces vamos a levantar una mañana y vamos a poner las guillotinas en las plazas, no para cortar las cabezas a nadie, guillotinas de papel. Porque aquí hay gente que se merece ser expulsado ya de este país, porque llevan chupando de nuestro sudor, chupando de nuestros hijos y chupando de nuestro futuro décadas, sin mover un solo dedo por ninguno de los andaluces, manteniéndonos en la pobreza, en la incultura y la indecencia. Y contra eso los andaluces estamos empezando a decir, basta, es que no sois nadie. El 4 de diciembre del año pasado, a pesar del diluvión que cayó en Sevilla, porque cayó un diluvión que fue espectacular, bueno, en Málaga ya sabéis lo que pasó, ¿no? Tuvimos 2 muertos, ya hubo 25.000 personas en la calle gritando independencia. Independencia. Y el 28 de febrero pasado, en Sevilla, ya hubo 100.000 personas gritando dignidad e independencia. Y para este año, tanto la Asamblea como el SAT, como todos los agentes nacionalistas que están aquí, ya nos hemos propuesto sacar este año en Málaga, que hace 40 años de la muerte de Cabarrós, a sacar a 1 millón de andaluces a la calle pidiendo independencia. Cuidado con los procesos, porque posiblemente el proceso de liberación del pueblo andaluz sea más rápido y más efectivo de lo que se piensa nadie. Y es porque la gente ha dicho, basta, porque no podemos aguantar más en ninguna de las circunstancias. Es imposible mantener esta situación. Ya es una necesidad vital. Entonces, otra cosa es que eso, y por eso digo, si es una realidad o una utopía, una cosa es lo que a mí me gustaría y otra cosa es lo que será posible. Porque hay que poner pie en el suelo, hay que ver la sociedad que vivimos, en el mundo que vivimos y todo ese tipo de cosas. Lo que está claro, y lo que sí tiene de realidad todo esto, es que el Estado español está en un proceso de reforma
y tú lo decías bien, necesitamos una reforma. No sé si será de una ruptura total y de esa ruptura, de esa república que salgan de este destrozo, saldrá algo o no saldrá. Si tendremos una república federal, si tendremos una república confederal o no tendremos nada. No lo sé. Eso tendrán que decidirlo. Una cosa que a la gente le tiene mucho miedo, que son unas cajitas blancas transparentes con una rajita arriba, que es donde vota la gente. Que eso es lo único que tienen que decidir qué futuro queremos. Y eso, que se llama democracia, es lo que estamos intentando ganar desde nuestra república, desde nuestra independencia. Queremos ser libres para decidir nuestro futuro. ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Sí o no? Pero que seamos nosotros quienes decidamos. Y lo que decidamos los andaluces tendrá que ser aceptado por los andaluces, porque es el pueblo soberano. Dicho esto, ahora están intentando, y ya voy terminando, ahora están intentando modificar el Estado, otra vez. Ahora nos están llevando a una república federal. Ahora nos están diciendo que si tenemos que ir a una república federal. Una república federal, evidentemente desde Madrid. Otra vez, una reforma constitucional sentados en el gobierno de Madrid. Otra vez, una reforma en la cual intentarán darle los beneficios a unos cuantos y, por supuesto, no lo dé ni un segundo, dejar a Andalucía marginada, igual que se lo intentó dejar marginada en la Constitución del 78. Y si no andamos espabilados, tendremos que volver a salir a las calles, no ya a pedir la independencia, que eso ya será una utopía, sino que nos respeten y que nos dejen al mismo nivel que el resto de nacionalidades que componen el Estado. Así que lo que nos estamos jugando en este momento no es en nuestro presente, sino es nuestro futuro, y a los que pintamos canas el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. A ver qué futuro queremos los andaluces. Y eso seremos los andaluces quienes lo decidamos desde nuestra independencia. Y muchas veces me dice la gente, una república. Mire usted, en el caso que decidamos entre todos, porque al final tenemos que llegar a una república federal o confederal, ya lo dirá la gente, lo primero es la independencia. Y esto es un concepto muy claro que yo creo que es el punto objetivo de este punto, o de esta conferencia. No puede haber ninguna reforma del Estado, ninguna, sin el plazo previo de la independencia de las naciones que componemos el Estado. No se puede construir ninguna España, no se puede construir ningún Estado, se llame como se llame en el futuro, España, República Ibérica, o como queramos llamarle, si antes no se reconoce la independencia de las naciones y se le da el derecho de autodeterminación. Porque estaremos construyendo otra vez un Estado en falso. Lo que haya que construir en el futuro hay que construirlo desde las independencias y desde la democracia. De abajo arriba y no de arriba abajo, como nos van a imponer a hacer otra vez. Y ese es el concepto. Por eso se quiere ir Cataluña, por eso se quiere ir Euskal Herria, por eso los gallegos en cuanto puedan volver a la lucha volverán, y los andaluces que estamos empezando a irnos a las trincheras. Porque queremos otra realidad. Así que no os asuste ni la palabra independencia ni la República Andaluza, porque en el peor de los casos es la única alternativa que tenemos. Y os lo digo convencido. Mientras sigamos al amparo de este Estado, seguiremos oprimidos, colonizados y empobrecidos. Es duro, pero mirar alrededor, mirar el día a día, lo que veis alrededor, y después me decís si estáis satisfechos con lo que veis. Si estáis satisfechos con esta Andalucía, con lo que está pasando con nosotros y con nuestros hijos, con nuestra identidad, con nuestra sanidad, con nuestra educación, con nuestra industria, con nuestro comercio. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Y por qué lo permitimos? ¿Qué Andalucía vamos a dejarle a nuestros hijos? ¿Vamos a permitir que nuestros hijos sigan otros 40 años de pobreza? ¿Lo vamos a permitir de verdad? Yo he apostado que no. Yo he apostado que por lo menos ya que yo puedo vivir en esa Andalucía, que mis hijos puedan vivir en otra Andalucía. Y esa responsabilidad de vosotros, de cada uno de vosotros. Posiblemente, si el Estado, en otro tiempo posterior, cuando se apostó por la Constitución del 78 como única alternativa viable en aquel entonces, porque no había otra,
Hay que recordar y que reconocer que mientras los padres de la Constitución estaban en un despacho dictando las leyes de la Constitución, en el despacho al lado estaban los militares con las armas cargadas, y hay que ponerse esa situación para redactar una Constitución, pero la votamos y se votó en la conciencia o en la esperanza de que ese texto constitucional 78 iba a tener un desarrollo, iba a llevar al pleno desarrollo de una España federal en la cual se reconociera la plurinacional del Estado. Cosa que nunca ocurrió, sino todo lo contrario. Se nos han ido cortando las libertades. Y termino. A Andalucía se le intentó marginar en el 77, los andaluces salimos a la calle y reclamamos nuestro derecho a decidir. Y un 28 de febrero pudimos votar. Eso mismo está ocurriendo hoy en Cataluña. Lo mismo. El pueblo catalán está en la calle pidiendo su derecho a decidir. Y el Estado no le pone las urnas. 40 años después. ¿Qué quiero decir con esto? Que en España lo que hemos tenido es una retroacción democrática. Hemos ido retrocediendo a nivel democrático. Aquello que nos permitieron a los andaluces no se lo permiten hoy a los catalanes. Con lo fácil que es poner las urnas en la calle. Un hecho más de la incapacidad y la ineficacia de esta Constitución del 78, no que ya esté muerta, que es que ya huele. Y no se atreve nadie a meterle el dedo, no sé la pobre Leonor, el futuro que le espera, porque a esta altura me parece a mí que no va a poder gobernar, porque teóricamente yo creo que todavía no puede gobernar una reina en España, pues ella tienen a la pobre porque no se atreven a abrir el melón, porque el primero que le meta de ellos el melón se deshace. No nos vale para nada el Estado que tenemos. No nos vale para nada la Constitución 78. No nos vale para nada el sistema judicial que tenemos, ni el sistema económico, ni nada de lo que tenemos hoy. Este país hay que destruirlo y volverlo a construir en el mejor de los casos. Y la mejor forma de destruirlo, y tú lo has dicho bien, no es desde los viejos españoles, ni los viejos, ni las viejas personas o ciudadanos que vivimos en esto que se llama península ibérica, que cada uno la llame como quiera. Pero sí que es cierto que compartimos una península, sino que la nueva península, la nueva estructura que le demos a esto, tenemos que hacerla con gente nueva. Y evidente con ideas nuevas, más progresistas, más abiertas y más culturales. Y dicho esto, y no me voy a ir sin decirlo, ¿qué república andaluza queremos? Porque muchos me lo han preguntado de las cosas que voy diciendo por ahí muchas veces y lo voy a explicar. El objetivo máximo de una república siempre es el reconocimiento no de su territorio, sino de su cultura. Un pueblo no es un territorio, un pueblo es una cultura. Para nosotros Andalucía va más allá de las actuales fronteras de Andalucía. El Algarve, el Alentejo, Murcia, y ya te voy a contar de todo el corredor norte de africano, para mí es Al-Ándalus, para mí es Andalucía. Eso dentro de una república federal andaluza tiene su encaje perfectamente. Una república federal andaluza cabe perfectamente en la cohabitación de distintos microestados o micronaciones dentro de Andalucía. No renunciamos a ese programa máximo de una Andalucía grande, ni renunciaremos nunca, pero eso es una utopía lejana o inalcanzable, y otra cosa es suscribirnos a la realidad hoy, que es la Andalucía que tenemos. Y esta Andalucía que tenemos, que es a la que nos suscribimos dentro del Estado que tenemos, que es donde convivimos, hay un primer paso, y ese primer paso es la independencia. De esa independencia, ver qué futuro queremos con el resto de naciones que componen la península, o no, lo que decidamos los andaluces, y a partir de este momento comenzar a caminar por lo menos por un sendero distinto y con un futuro distinto para nuestros hijos. Y ya sí que termino de verdad. Lo que estamos haciendo en la Asamblea Nacional Andaluza en ese sentido es ocupar o hacer aquellas labores de que la Junta de Andalucía está haciendo vejación. Y la Junta de Andalucía hace vejación en muchísimas cosas, en muchísimas. Sobre todo en mantenerlos a los andaluces callados. Andalucía no pinta en ningún lado, Andalucía no figura en ningún sitio. Y nosotros estamos yendo por el resto del Estado y por el resto de Europa, llevando la voz de Andalucía y de los nacionalistas andaluces que estamos diciendo basta. Después abriendo esas delegaciones de la Asamblea
por el resto de territorios del Estado y de Europa, para que tanto europeos como gente de otras naciones fuera de Europa, como dentro del propio territorio del Estado, tengan un sitio donde puedan acudir a tener información, a intercambiar información y a intercambiar acciones con Andalucía de forma directa. Ya se ha abierto delegación en Crimea, ya se ha abierto delegación en Cataluña, ya se ha abierto delegación que se va a abrir este fin de semana en Euskal Herria, está pendiente la de Escocia y la de Córcega. ¿Qué estamos haciendo, por tanto? Aquellas cosas que la Junta tenía que estar haciendo, que Cataluña está haciendo con sus embajadas y nosotros estamos haciendo. Nosotros no somos embajadas porque no somos el gobierno, pero somos un movimiento civil y cultural y por lo tanto tenemos derecho y no está prohibido que abramos delegaciones culturales en todos estos sitios. ¿Qué vamos a seguir haciendo de la Asamblea? Seguir haciendo llegar a los andaluces la necesidad de nuestra independencia, la necesidad de nuestra identidad, la necesidad de recuperar nuestro sistema, nuestro futuro y nuestro productivo. Y por supuesto, ir siguiendo dando la imagen de Andalucía en el mundo, dando la imagen de Andalucía por donde podamos, e ir cambiando esa imagen de Andalucía, e ir cambiando esa imagen de una Andalucía callada, colonizada y empobrecida. Lo decía otro día en Barcelona, en la presentación de la ANA en Barcelona, los andaluces que venimos a Barcelona no somos andaluces que venimos a quedarnos, ni a pedir trabajo. Mañana cogemos un avión y nos vamos para Andalucía. Los andaluces que venimos hoy a Barcelona somos andaluces a vuestro mismo nivel, que venimos a apoyaros en vuestra búsqueda de la democracia y de independencia. Porque solo desde vuestra independencia y desde nuestra independencia podremos lograr en el futuro una unidad, llámese X, que nos hará más ricos, más prósperos y más independientes. Por tanto, yo no sé, y ahí dejo la pregunta, yo no sé si toda esta cantidad de cosas que os he dicho ahora mismo se puede hacer realidad de forma muy pronto, o sea, una utopía. Eso cada uno tendrá que pensárselo. Yo, desde luego, creo que es una realidad que tenemos a la mano, una realidad que nos va a superar de forma muy rápida este mismo año. Nos vamos a llevar una sorpresa y que los andaluces nos corresponde recuperar nuestro sitio en el mundo, nuestro sitio en el Estado, nuestro sitio en la península, nuestro sitio en el Mediterráneo y nuestra realidad, nuestro futuro. Y dejar las utopías para otro momento. Hoy necesitamos que esa utopía que soñamos mucho se convierta en realidad. Y eso está en manos de todos nosotros. Se habla de la República Federal Andaluza, pero ese federalismo, cuando se habla por parte de la Asamblea, vamos, yo lo tengo claro, lo que pasa es que es un tema a sacar, ese federalismo se refiere a lo que sería la formación de Andalucía o sería el Estado, es decir, cómo a la Asamblea Nacional Andaluza quiere que se constituya el Estado español o el Estado de la península ibérica. No se sabe nunca. A ver, muchas veces parece que la palabra España quema, ¿no? España lo que es, y los españoles son lo que son. No, vamos a ponerle, tampoco vayamos a darle vuelta a las cosas. Cuando hablamos de independencia, hablamos de independencia. La independencia es muy clara. Independencia, pues nos vamos. Pero es que independencia la gente se piensa que es que vamos con Andalucía un serrucho, vamos con Andalucía, no, vamos a llevar el medio del Atlántico o el medio del Mediterráneo. Mañana, si nos independizamos, mañana la vida va a seguir exactamente igual. Los aves van a seguir llegando iguales, los aviones siguen iguales, la gente va a seguir llegando a su trabajo y no se va a enterar ni Dios. Por eso cuando la gente va a Cataluña, es que yo voy a Cataluña y van a pedir pasaporte. ¿Estás chalado? ¿Qué te pasa? En Cataluña te vas a enterar de nada. Y no nos vamos a enterar de nada. Y la vida va a seguir exactamente igual. Lo único que pasa es que vamos a tener mejor vida, porque entre otras cosas no voy a repetir todas las cosas que ganaríamos con la independencia. Entre otras cosas, ser dueño de nuestros sistemas productivos, de nuestra hacienda. Y hago eso bastante. Recuerda una cosa, el Producto Interior Bruto más importante de España es Cataluña. La siguiente, Madrid. Y la tercera, Andalucía. ¿Os cabe en una cabeza que Madrid tenga más Producto Interior Bruto que Andalucía? Algo falla, ¿verdad? Pues lo que estáis pensando, pues eso es, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos? Nuestra independencia. Crear nuestro Estado. Ojo, que Europa ya nos reconoce como una nación sin Estado.
Europa ya no ha reconocido como nación. Y eso ha sido, hace ya 2 años. Nación. Te coge el mapa de naciones sin Estado de Europa y aparece Andalucía, por fin. ¿Europa qué reconoce con eso? De que existe una nación que se llama Andalucía. Y reconoce que no tiene Estado. Como Escocia, como Cataluña, o como Liga Norte Italiana. O sea, hay varios países. Bastante. Transilvania, hay bastantes países y naciones. ¿Qué república queremos nosotros? La que queramos los andaluces. Los andaluces tenemos que tener 2 decisiones. Tenemos que entrar en un proceso constituyente, o sea, tenemos que redactar nuestra constitución, y en esa constitución tendremos que debatir qué Estado andaluz queremos, y ya no nación, qué Estado, o sea, qué estructura de Estado queremos. Y ahí se tendrá que decidir si Andalucía se configura como un Estado federal, o un Estado confederal, o una nación única, lo que deciden los andaluces libremente, ¿vale? Yo por lo menos estoy por un Estado federal, porque Andalucía luego es bastante diversa. Pensar en una Andalucía única es bastante complicado de entrada. Ya tenemos de forma clara, y tú ahí nos puede alumbrar bastante más que yo, pero en Andalucía hay regiones que no nos parecemos nada una a otra. Entonces había que pensar más en una Andalucía federal que en una Andalucía única. Cuando tengamos nuestra Andalucía, cuando tengamos nuestra república, cuando tengamos nuestra constitución, cuando seamos dueños de nuestro destino, entonces habrá que sentarse a negociar con otros territorios del Estado, con los que compartimos territorio, con los que compartimos historia, pasado, y decidir qué queremos hacer. Pero tendremos que decidirlo de forma libre, porque a lo mejor resulta que queremos montar una república federal española o ibérica o confederal, o no montar nada. Pero eso tendremos que decidirlo a posteriori. Primero nuestra república, recuperar nuestra identidad, nuestro gobierno, ser fuertes, y después ver con quién compartimos el camino o no. A todo esto hay que ver también si después qué hacemos con Europa, porque Europa, esta maravilla de paraguas que nos alumbra a todos, está también con más boquete que... Vamos, cada todos los días le sale un boquete. ¿Por qué? ¿Y por qué le sale un boquete cada día a Europa? Porque tampoco está construida como se debe construir. Europa que hoy conocemos es la Europa de Alemania, de Francia, de Italia, de no sé cuánto, de los estados. Y eso no funciona. No funciona. La Europa de las naciones no funciona. Hay que construir Europa otra vez desde abajo. La Europa de los pueblos. La Europa donde Andalucía sea Andalucía, donde Cataluña sea Cataluña, donde Escocia sea Escocia, o donde balones, o donde los balones sean balones. Porque eso es Europa. Europa no es Italia, ni España, ni Francia. Europa somos todos los que componemos Europa. Y tendremos que construir otra Europa si es que queremos construirla. Y si es que queremos pertenecer a ella. Y todo esto, vuelvo a repetir, es muy fácil de solucionar. Caja transparente, rajita y lo que queramos. Los andaluces, lo que quieran los españoles y lo que quieran los europeos. Y hay que empezar a hacer ese proceso desde abajo para arriba. Y para construir de abajo arriba, primero tenemos que darle libertad a la gente. Vamos a ejercer el derecho primario a la autodeterminación. Vamos a ejercer el derecho primario del ser humano a la democracia, a la urna, a que decidamos. Y a partir de ahí construiremos algo juntos que desde luego será bastante más justo, más duradero y más fuerte que lo que tenemos. Porque lo que tenemos se nos está cayendo a pedazos todos los puñeteros días, ¿eh? Y eso no es más que vuelvo a encender la tele y flipar todos los días. Porque yo flipo cada vez que enciendo televisión. Había una petición antes de palabra, pero si ustedes lo están viendo. Venga. Adelante. Sí, bueno, en primer lugar que me parece muy oportuno el título de esta charla, ¿no? Claro. Porque realmente lo que nos plantea es si estamos hablando del mundo de las fantasías o tiene una base real lo que se está planteando. Si se plantea la necesidad o no de una república, y concretamente de una república andaluza, es que partimos de la base del rechazo de la realidad actual. Entonces, ahí hay un primer elemento de coincidencia plena.
desde mi punto de vista, es absolutamente rechazable la situación actual, no solo en lo político, sino también en lo social y en lo económico. La responsabilidad, ¿a quién hay que atribuirla? No a conceptos abstractos, porque claro, si me hablan de España, ¿qué es España? Vamos a discutir eso. Pero si se concreta de que hay una serie de elementos que se están aprovechando de una situación de miseria, de dependencia que padecemos la mayor parte de la población andaluza, pero también de otras partes del Estado, y se le pone un nombre a esos sectores que se benefician, bueno, podemos llamarle, hay expresiones como la oligarquía, o la casta, o los de arriba, o los que nos explotan. Hay una variedad de términos que muchos de ellos son sinónimos, ¿no? Y evidentemente hay una oligarquía que se está beneficiando. ¿Quién es esa oligarquía? Bueno, pues los detentadores de los grandes bancos, los detentadores de las grandes multinacionales, las grandes empresas, quienes controlan los aparatos del Estado, desde el propio monarca hasta los grandes responsables políticos de los partidos de este régimen, del 78, el PSOE y el PP. Es decir, que ahí podemos meter una retahíla donde no nos cabrían muchos otros elementos que me dejo en el tintero. Pero de todas formas, una vez que tenemos señalado quiénes son los que nos están haciendo la puñeta, podemos plantearnos fórmulas. Desde luego, la propuesta de una república andaluza a mí me parece una propuesta bastante razonable. Y digo esto porque o se construye una democracia desde abajo hacia arriba, como tú has señalado muy bien, o no hacemos nada, porque tendríamos más de lo mismo, sencillamente. Es decir, que una de las cosas que está en crisis es el propio modelo de democracia puramente representativa. Evidentemente tiene que haber otras fórmulas de democracia mucho más enriquecedoras que ya existen en el mundo. Las podemos reconocer desde países como en Suiza hasta a estados de la Unión Norteamericana, y toda una tradición de nuestra propia historia donde se reconocen elementos de democracia directa, de una democracia participativa que no excluye la existencia de representantes electos, ¿eh? Yo creo que una de las virtudes, no me voy a extender mucho porque si no es que esto va a parecer que voy a dar otra conferencia, pero una de las virtudes de la Constitución del proyecto de Constitución de Antequera de 1883 es que precisamente conjugaba elementos de la democracia representativa con la democracia directa. Yo, desde luego, con ese republicanismo, que entonces se definía como republicanismo federal, yo me siento heredero como persona y como persona implicada en la cuestión social. En cualquier caso, a mí me parece que la idea de que la soberanía tiene que estar en manos de cada uno de los pueblos y que los pueblos se tienen que liberar a sí mismos de esa situación de dependencia, pues a mí me parece fundamental. Por tanto, yo diría que me parece muy razonable y viable. Y para ir terminando, pues decir que me parece que tampoco es nada utópico hacer estos planteamientos en este momento. Son en los momentos de crisis cuando hay que hacerse las grandes preguntas. Y en este sentido, cualquier opinión, por humilde o modesta, o por minoritaria que pueda presentarse, tiene el valor de que puede iluminar unas discusiones. La república que vayamos a construir en Andalucía tiene que ser una república cerrada a estructuras políticas de solidaridad y de igualdad con otras repúblicas que se puedan constituir en el Estado. Pensemos que ahora mismo están en trance de constituirse una república catalana. Sí. No estamos hablando de un asunto tan fuera de la realidad, ¿no? ¿Qué relaciones tendríamos con Cataluña? ¿Qué relaciones tendríamos con todos los pueblos del Estado? Pues es una cuestión que cabe perfectamente discutir. Que a eso se le llame independencia o sencillamente el ejercicio de la soberanía de cada pueblo, pues es algo a discusión, ¿no? Yo creo que la utilización del término independencia tiene el problema de que incita a asimilar la soberanía como
la separación y la ruptura de lazos de fraternidad, solidaridad y colaboración en plan de igualdad con el resto de los pueblos. Bueno, es un tema a discutir. De todas formas, hay otra cuestión que no podemos olvidar. Parece que no se está moviendo nada en Andalucía, ¿eh? En noviembre pasado tuvimos una experiencia. Sí. Bueno, voy a decirlo ya claramente, yo pertenezco a una asociación cultural que es el Foro de Debate Republicano de Andalucía. Una asociación bien modesta, ¿eh? Sí. Nada de nada extraordinario en cuanto a su desarrollo. Pero junto con otra serie de organizaciones nos planteamos hacer una convocatoria de un encuentro andaluz. Y eso fue en Humilladero en noviembre. Sí, bueno, y nos sí. encontramos allí que había más de 300 personas de distintos colectivos, de todas las provincias de Andalucía, y no le preguntases tú a la gente cuál era la definición específica de la idea de la República. Lo que sí que está claro es que la gente gritaba ¡Viva la República! Y al grito de ¡Viva Andalucía libre y soberana! También gritó ¡Viva! Es decir que te estás dando cuenta de que hay elementos que más allá de lo puramente sentimental, porque es verdad que hay muchas personas que se definen andalucistas o republicanas desde un punto de vista sentimental, pero también hay muchas personas que están haciendo propuestas y colectivos que están haciendo propuestas. Vamos a ver en esta nueva dinámica qué nos vamos encontrando. Yo, por ejemplo, Pedro, ignoraba, es más, te preguntas el nombre abajo, ¿no? ¿Cómo te llamas? Pedro. Te conocía de vista, pero no te situaba. En cualquier caso, a mí me parece que es interesante que hoy se produzca ese encuentro. Vamos a ver qué surgen de esos diálogos y de esos encuentros necesarios. Tenemos una obligación moral de hablarlo unas personas con otras en Andalucía y ver qué hacemos para el futuro. Sí, ahí de todo lo que me has dicho, hay una cosa que estoy totalmente de acuerdo contigo y es una de las últimas que has dicho. Algo se está empezando a mover en Andalucía. Eso es cierto. Eso se detecta. ¿Vale? Se detecta. Ya no es, ya vas hablando de esto por la calle y ya no eres un imbécil, ¿vale? Ni eres un tonto. Ya la gente te está empezando a mirar y a tomárselo en serio. Te voy a contar una cosa que me pasó otros días que es muy significativa y creo que me vas a dar la razón. Aeropuerto de Málaga, 6:30 de la mañana, a punto de subirme al avión para Barcelona. Vamos a ver lo que son los datos anecdóticos, vamos, lo que son las casualidades, ¿no? Pues en esa cola para el avión ya hubo 2 personas que me reconocieron como presidente de la Asamblea. Y hubo uno que me dijo, ¿vas a presentar la Asamblea en Barcelona? ¿Qué significa esto? Que estamos empezando a llegar a la gente. Lo que pasa es que en Andalucía estamos todavía en un estado atroz de miedo. El hablar de democracia, lo que hablamos al principio, el hablar de lo que sea, la gente le da miedo. Vamos a un debate sobre dictadura, perdón, sobre república, o sobre dictadura, o sobre franquismo, o sobre lo que tú quieras. Miedo. Hay miedo al debate. Yo no voy porque se va a hablar de independencia. Pero bueno, que no vamos a proclamar la república, vamos a hablar. Miedo. Y eso es la primera... Y parece mentira que en Andalucía tengamos que primero romper ese miedo a la democracia. Miedo a ir a un debate a debatir. Miedo a ir a escuchar a lo que dice una persona que no piensa igual que tú. Miedo a intercambiar opiniones y miedo a no estar de acuerdo contigo. Y debatirlo. Pero, en efecto, algo se está empezando a mover. Y cuidado, y ahí sí le doy la razón a Eduardo Reyes, cuando le decía el otro día a Santi Vidal, cuidado con los andaluces, que esto es no avisan. Los andaluces nos van a avisar, nos vamos a ir. En cuanto a la República Española, evidentemente al final vamos a una República Española. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Por una república. Pero esa república, y hay que empezar a hablarle a los republicanos, porque ahí es donde podemos tener un problema, ahí es donde podemos enfrentarnos a un pequeño problema y ahí sí que tenemos que caminar juntos. A los que piensan en una república federal española, hay que explicarles que esa república federal española hay que construirla desde abajo. Tú no puedes ser republicano federal español sin previamente ser republicano andaluz.
Porque te estás cargando el concepto de república federal. Primero republicanos andaluces y después republicanos españoles, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? O como queramos llamarle. Pero primero republicano andaluz. Entonces, no tengamos miedo los republicanos españoles de reconocerse primero como republicanos andaluces, porque es contradictorio. O sea, yo no puedo ser republicano andaluz si primero no soy republicano andaluz. O sea, no soy republicano español si antes no soy republicano andaluz. Porque no estoy construyendo una república federal, estoy construyendo otra cosa. Pero venimos de tanta dictadura, venimos de tantos miedos, que parece que nos da miedo esta cosa tan fácil. Entonces, en ese sentido, los republicanos, los movimientos republicanos españoles, que son muchos, muchísimos, tienen que empezar a caminar juntos con los nacionalistas andaluces. Y tenemos que caminar juntos porque la construcción de la República Andaluza es la base de la construcción de la República Española. Y ahí es donde tenemos que estar juntos, porque somos la raíz de la República Española. Esa República Española, esa República Federal Española, nace de las raíces del republicanismo andaluz, en el caso de Andalucía. Y ahí sí que tenemos que andar juntos republicanos y nacionalistas, porque es la única vía de que esto no sea utopía y se haga realidad. Adelante. Voy a ser breve. Hemos recorrido Andalucía y yo pregunto, si queremos una Andalucía libre, ¿qué ocurriría con la base yanqui en nuestro territorio? Bueno, solo tengo a mí me preguntan cada 2 por 3. Cuando nosotros, si mañana queremos una república andaluza, esas bases son andaluzas. Punto. Al día siguiente se dan de ahí todo lo que no sea andaluz. Pero al día siguiente te coges los barcos y te vas. Porque son mías. Porque es mi territorio. Y ya veremos los andaluces y volvemos otra vez a ese proceso constitutivo, a ese proceso constitucional de república queremos, saber, y dentro de ahí, de esas alianzas y de los temas, qué alianzas queremos, o si queremos o no queremos. Porque a lo mejor resulta que lo que queremos los andaluces es por hacia donde va Europa, que hace un ejército europeo de tomar ya servientos. Esas bases serán una base europea. Ojalá en el mundo, en el futuro, no haya necesidad de ninguna base militar. Pero si hoy la aportación de una futura república andaluza a Europa, nuestra aportación a la seguridad, por todas esas cosas que llamamos en el mundo que vivimos, es la aportación de nuestra base, pues será una base andaluza a servicio de un hipotético ejército europeo. Pero nunca bajo una potencia extranjera como Estados Unidos o Rusia, me da igual. La independencia. O sea, de momento te vas. Y después veremos los andaluces, según lo que decidamos en nuestro proceso constitutivo y nuestras alianzas estratégicas, a nuestro beneficio, quién entra en esas bases, si entra alguien o no entra nadie. Porque a lo mejor no tiene por qué entrar nadie. Porque yo sepa, los andaluces hemos tenido siempre pocos enemigos. Desde luego de abajo. De arriba hemos tenido más de arriba que de abajo. Desde luego de abajo nos van a entrar pocos. Pero de arriba puede ser que nos vengan. Entonces, es un tema que tendremos que debatir como siempre. La base, de momento, te vas. Porque ¿qué hacemos ahí? Tenemos un problema con la base, que la gente no piensa. Y yo, como vengo de hace una época que navegaba mucho, pues voy a hacer una reflexión con la base americana que la cosa es poca gente. El ejército español no tiene armamento nuclear. Decidimos que no queríamos armamento nuclear. Punto. Puede parecer bien, puede parecer mal. Lo decidimos. Pero, sin embargo, permitimos armamento nuclear en la base. Porque están. Porque los submarinos norteamericanos últimamente están empezando a recargar en Rota, ya no se van a Gibraltar, ya entran en Rota con Tomorrow. Y si entra un submarino nuclear en Rota, no entra con Caramelo ni con Magdalena. Estos no se andan con chiquitas, estos cuando llegan. Si mañana hay un ataque preventivo X, el primer bombazo nos lo llevamos nosotros. El primer bombazo nos lo llevamos los andaluces. Porque España es el único país dentro de Europa de estas características que no tiene capacidad de respuesta. Yo te pego un bombazo nuclear, tú te lo comes, negociamos sin necesidad de abrir ningún conflicto. ¿Quién paga el pacto? Los andaluces. Os recomiendo un libro que no sé si está en la librería, que era de Luis Solana, que hablaba, no me acuerdo, que era el ataque a Rota o algo de eso, que allá por los años 80 expuso ese escenario. Y un escenario bastante realista en un momento determinado. De momento fueran
todas las cosas nucleares fueran todos los ejércitos que no sean americanos, rusos, inglés o lo que sea. Pero, vamos a ir terminando, ¿no? Había una pregunta. Sí. Yo, del tema... Disculpe un segundo, por cuestión de orden. Mira ya. Último turno de Sí, palabras. que ya- ¿Alguna palabra más antes de este señor? Adelante. Yo sobre el tema de la conferencia llego a la conclusión, no por la conferencia, sino por ya una larga trayectoria, que la propuesta que se hace a mí me parece más utópica que realista. Yo creo que debemos de ser profundamente sensatos y mirar a lo que hoy día nos ocurre. No tenemos que irnos a la historia, que está muy bien, hay que tenerla en cuenta. Y tenemos el ejemplo de un hecho político que se está produciendo por Gran Bretaña, donde se le reconocen todas las cosas que nosotros pretendemos que se nos reconozcan a todos, en una organización que se llama la Unión Europea. Y que ellos han hecho su referéndum y como consecuencia de ello, pues ha salido que se marcha. Y estamos viendo las dificultades que eso está conllevando. O sea, la cuestión no es tan sencilla. El mundo es complejo y evidentemente se mueven una serie de intereses que no van a consentir que las cosas que se lleven a cabo vayan en contra de su beneficio, que lo tienen previsto pues a 20, 30 o 40 años. O sea, las cuestiones no son así de fáciles. La prueba de ello es que ha tenido que convocar, digamos, unas elecciones a ver si las apoyan, porque claro, si no las apoyan, evidentemente todo este proceso se puede ir al traste y volver otra vez a decir, oigan ustedes, que de lo dicho nada y que seguimos aquí en Europa. Yo no tengo otra cosa que decir. El tema de la dependencia es una realidad que, hombre, en este caso yo soy cordobés y tengo un referente que es José Aumente Baena, que es una de las personas, a mi juicio, que más claramente ha definido la situación política del mundo. Y una de sus grandes teorías es la teoría de la dependencia, que se da aquí en Andalucía y se da en otros muchos sitios. Y esa dependencia, evidentemente, solo se puede conseguir solucionar a base de mucha educación, mucha más educación, más educación y más educación, que es lo que realmente seguimos estando deficitarios y, por consiguiente, que nos condiciona mucho el futuro. Nada más. Por eso la conferencia se llama Realidad o Utopía, precisamente, porque andamos en esa cornisa entre lo realizable y lo utópico. Lo que está claro es que si no hay una utopía, no hay una realidad. Si tú no persigues un objetivo, no consigues, no escalas nada. Yo de todo este sueño, porque esto es un sueño que me gustaría que se hiciera realidad, si hacemos un resumen, me conformaría con que en la próxima reforma constitucional y territorial del Estado, los andaluces estuviésemos sentados en la mesa desde el primer día. Con eso ya a esta altura me conformaba. O sea, después de todo lo dicho, el resumen es, los andaluces tenemos que movilizarnos y tenemos que empezar a decir que estamos aquí, porque si no, en la próxima reforma constitucional y territorial, que ya es inaplazable, estemos sentados en la mesa en igualdad de condiciones que los demás y desde el primer día. Pero para conseguir eso, que eso sí es una realidad alcanzable y no una utopía, tenemos que luchar por la utopía. Porque esas son las utopías. Las utopías son los sueños que quiero alcanzar y dónde me quedo. Mi sueño, una república federal independiente. ¿Por qué? Porque eso que hablaba de educación, tendríamos las posibilidades de dar a los alumnos, nuestros alumnos, la educación que se merecen y no la que se le está dando. Y te podría volver a repetir la conferencia por completo por la necesidad por la que queremos una república.
Pero como posiblemente en este mundo en el que vivimos sea una utopía, pues me conformo con el resumen de que los andaluces estemos sentados en la mesa de negociación en qué estado queremos desde el primer día y en igualdad de condiciones a los demás. Y eso sí que no puede ser una utopía, eso sí que tiene que ser una realidad. Porque como no estemos sentados desde el primer día e igual que los demás, me estoy viendo dentro de 3 años volviendo los andaluces a salir otra vez a la calle a pedir otra vez que queremos votar porque queremos estar en el mismo nivel que vascos o catalanes o gallegos. Y eso no puede volver a ocurrir. Y eso, de luego, no va a volver a ocurrir mientras estemos republicanos y andaluces en la calle impidiendo que eso vuelva a ocurrir. Y, desde luego, eso sí que no es una utopía. Eso tiene que...